para nadie. El Estado de Palestina es un aporte para la paz y la estabilidad del mundo. Como dice el presidente palestino, no queremos destruir a nadie. Lo que queremos es construir un Estado, que es el Estado de Palestina. Y aquellos representantes de la llamada comunidad internacional que tratan de justificarse con diferentes argumentos. Hay una fábula que, en resumen, dice que un buen amigo no es el amigo que le celebra y le consiente todo a su amigo. Un buen amigo es el que le llama la atención a su amigo cuando está en el camino equivocado. Y si ese Occidente es tan buen amigo de Israel, debería llamarle la atención. Un buen amigo, cuando ve que su amigo está borracho, le quita la llave para que no conduzca bajo los efectos del alcohol. Israel está embriagado y Occidente le permite conducir no solamente el auto, sino una situación que afecta a toda la humanidad. Yo quiero, porque me han dicho que hable 15 minutos, yo quiero volver a agradecer a las Cortes de Aragón, a su presidente, los diputados, las autoridades, a las y los compañeros de la Plataforma por el Reconocimiento al Estado de Palestina, a todas las mujeres y hombres libres, amantes de la justicia y de la libertad, que abrazan a las causas de los pueblos y específicamente al pueblo palestino. Lo que yo quiero es que tengan presente siempre que el pueblo palestino es parte de la humanidad. La lucha del pueblo palestino es simplemente por valores humanos. Justicia, paz, libertad son valores humanos. Les quiero agradecer infinitamente y hasta la victoria siempre. Que viva Palestina y que viva España. Gracias. Muchas gracias, embajador. Ahora vamos a ver un vídeo que muestra cómo Palestina enseña vida. Palestina, una tierra tan antigua como la historia de la humanidad. Su nombre ya aparece en inscripciones egipcias del siglo XIII a.C. y en tablillas asirias y en textos griegos y romanos. Situada en el extremo oriental del Mediterráneo, donde Oriente y Occidente se tocan, ha sido lugar de cruce y encuentro de civilizaciones y pueblos. Amorreos, edomitas, jebuseos, cananeos, filisteos, hebreos, griegos, romanos, árabes. Todos ellos han ido dejando su huella en el paisaje y en el alma de sus gentes. Palestina nunca ha sido un espacio vacío, nunca fue una tierra sin pueblo, como la propaganda sionista quiso hacer creer al mundo. Siempre hubo un pueblo en Palestina, gentes que se sentían parte de una comunidad, con la que compartían creencias, aspiraciones y recuerdos, y traumas. Porque el pueblo de Palestina ha sufrido la traumática irrupción del movimiento sionista, que ha tratado de negar su historia, el legado de sus ancestros, su cultura y sus vidas. Toda una imponente maquinaria propagandística y militar trató de borrar la existencia de Palestina y hasta el recuerdo de que había existido, pero no pudieron lograrlo. Aquí está Palestina, el pueblo de Palestina, el que existió y existe. Pese a la expulsión, el exilio, las guerras y la atrocidad cotidiana de la ocupación,
Este es un pueblo que ama la vida y la defiende cada día. Como todas las sociedades en desarrollo, la sociedad palestina no es uniforme, sino diversa. Lo más admirable de este pueblo víctima de tanta injusticia es su inquebrantable voluntad de, pese a todo, seguir siendo humanos y su defensa cotidiana de la vida. Pese al estrangulamiento económico que la ocupación impone, pese al muro que les aísla y separa, pese a la confiscación de tierras y el abuso constante de los colonos, pese a la impunidad de los ataques contra los campesinos durante la recogida de la oliva, a los bombardeos masivos, a la demolición de casas, en Palestina nadie queda totalmente desamparado. Los vínculos de solidaridad interna son una de las claves de la fortaleza palestina, de su admirable capacidad de resistencia y también su empeño en seguir disfrutando de toda ocasión de alegría que la vida les ofrece. Las gentes de Palestina que resisten cada día la brutalidad de la ocupación están dando una lección de humanidad al mundo. Enseñan vida, defienden la vida cada día. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Ahora van a hablar Cristina Facia Benlacorte, secretaria de Internacional y Cooperación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España, y Sergio Basoli, vía online, que es miembro de la Plataforma Internacional de Reconocimiento al Estado de Palestina. Buenos días a todas y a todos. No puedo empezar mi intervención sin sumarme a la condena por el asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh a manos de las fuerzas de ocupación israelí en Cisjordania, ni tampoco dejar de recordar que el domingo, el día 15, se cumplen 74 años de la Nakba. Y ahora, en nombre de las más de 30 organizaciones que conformamos hoy en España la Plataforma Estatal por el Reconocimiento de Palestina, queremos, en primer lugar, agradecer el apoyo facilitado por el Gobierno de Aragón para la realización de este importante acto en este magnífico entorno como es el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. También saludar y dar la bienvenida a nuestro país al nuevo embajador de Palestina en España, el señor Husni Abdel Wahed, y agradecer igualmente a nuestras compañeras y compañeros de la Casa Palestina de Aragón y también a nuestros compañeros y compañeras de comisiones de Aragón, ambas organizaciones miembro también de nuestra campaña, porque han realizado un importante trabajo en estas semanas previas para que este acto que hoy nos reúne aquí sea una realidad. Y cómo no, y con esto acabo los agradecimientos, quiero dar las gracias al resto de organizaciones y de personas que han colaborado en su organización y que están participando hoy aquí también. Bien, desde 2020 venimos trabajando en España, en el Estado español, de manera constante en la construcción de esta red de organizaciones, tanto de la sociedad civil como también de organizaciones sindicales, y donde hemos estado denunciando con nuestras acciones nacionales, pero también con acciones internacionales, que a pesar del olvido que se pretende imponer, el pueblo palestino permanece bajo el yugo de la ocupación israelí, que Palestina sigue siendo rehén de la voluntad de Israel para negociar su futuro y que desgraciadamente no parece avistarse un final cercano a un conflicto donde el pueblo palestino ha conocido y sigue conociendo el asedio, la crisis humanitaria, la anexión ilegal de sus aldeas, la invasión de sus tierras en Cisjordania, entre otras violaciones del derecho y de las convenciones y resoluciones internacionales.
Acciones todas ellas que siguen amenazando la viabilidad de un futuro Estado de Palestina, todavía hoy. Por ello nació esta campaña en su ámbito internacional, que ha fructificado y que ha tenido un reflejo en esta campaña nacional por el reconocimiento del Estado de Palestina, y que reúne, como dije antes, a organizaciones sindicales y a la sociedad civil española, israelí y palestina, con un fin común, que no es otro que el de impulsar el reconocimiento del Estado de Palestina como el 194 miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Es hora ya de reconocer el Estado de Palestina como un Estado soberano y autónomo, de detener las violaciones de derechos humanos y el desplazamiento y la diáspora de la población palestina. Así, desde 2021 y de la mano de nuestros colegas sindicalistas y de organizaciones de la sociedad civil en el resto de Europa, venimos haciendo un fuerte llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros para que, por un lado, reconozca la urgencia y, además, lidere una iniciativa diplomática que apunte a lograr una solución justa y sostenible de este conflicto de larga duración. Creemos que los compromisos internacionales deben implementarse sin más dilación. Y para ello, organizaciones muy diversas de nuestra sociedad civil, centros universitarios, organizaciones sindicales y numerosas personas a título individual, hemos mostrado nuestra voluntad de aunar esfuerzos en este objetivo. Prueba de ello es esta conferencia que hoy nos está convocando aquí en Zaragoza, donde volvemos a recordarnos y a recordar a nuestras autoridades que si apoyamos el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, si asumimos además nuestras obligaciones suscritas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y si queremos ser coherentes con nuestros valores democráticos, todos nosotros y nosotras, los Estados y la ciudadanía en su conjunto, tenemos la obligación de ser responsables y de oponernos a la anexión de los territorios palestinos, instando al gobierno israelí a respetar el derecho internacional y las resoluciones vigentes de las Naciones Unidas. El pueblo palestino tiene el mismo derecho de autodeterminación que el pueblo israelí, pero este derecho del pueblo israelí ya fue declarado el 14 de mayo de 1948 y reconocido como miembro de las Naciones Unidas el 11 de mayo de 1949. Es ya tiempo de reconocer al Estado palestino, con plena soberanía, sin más dilación ni más excusas, porque no puede haberlas, porque es la única solución para poner fin a todas las formas de violencia y de discriminación y para abrir además una nueva etapa histórica de paz, de cooperación y de convivencia, basada en el reconocimiento mutuo y el respeto de los dos pueblos, israelí y palestino. Desde mi organización, desde las comisiones obreras, queremos además recordar que esta campaña, tanto en su ámbito internacional como en el nacional, cuenta con el amplio apoyo y cobertura que nos dan la Confederación Europea de Sindicatos y la Confederación Sindical Internacional al sumarse a la misma. Confederaciones sindicales internacionales que agrupan a millones de trabajadoras y trabajadoras en el mundo y cuyo objetivo, compartido con comisiones obreras, es contribuir a la resolución pacífica de conflictos en la vecindad sur y este, Palestina, Siria, Sáhara Occidental y otras regiones, de conformidad siempre con el derecho internacional, el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación y con las resoluciones de Naciones Unidas. Y trabajamos también en apoyar el desarrollo de la cooperación entre los sindicatos independientes palestinos e israelíes, entre los trabajadores y trabajadoras israelíes y palestinos, y en mantener iniciativas ante los Estados miembros de la Unión Europea para que se haga un mejor uso de sus instrumentos de política exterior. En estos meses previos, desde la campaña, hemos participado de encuentros nacionales e internacionales. Nos hemos reunido con parlamentarios españoles y con el Grupo Interparlamentario con Palestina. Hemos expresado también nuestra solidaridad con el pueblo palestino en diferentes formas, reuniéndonos con el Ministerio de Exteriores en España, solicitando su apoyo para este reconocimiento, reuniéndonos también con los diputados del Parlamento Europeo. Hemos pedido el respeto de los derechos laborales palestinos. Hemos apoyado también la celebración de una conferencia internacional de paz
en 2022. Y muy recientemente, y a instancia de la Confederación Sindical Internacional, nos hemos sumado a la petición de la actualización de la lista de empresas que operan en los asentamientos ilegales, con ocasión del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el pasado 29 de noviembre concretamente, pidiendo al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que apoye la resolución que requiere actualizar con regularidad la base de datos de Naciones Unidas, donde se detallan las empresas que operan ilegalmente en los asentamientos israelíes ubicados en territorios palestinos. Entre muchas acciones previstas se cuenta también la organización de actos ad hoc que reúnan a diferentes niveles, a diferentes actores, para sensibilizar a nuestras autoridades y a nuestra ciudadanía y con ello conseguir alianzas más fuertes. Acabo ya diciendo que por eso hoy estamos aquí y pedimos a las autoridades presentes y a los grupos políticos aquí representados que desde su ámbito de responsabilidad y su ámbito de influencia apoyen los contenidos de esta campaña y la transmitan a sus homólogos en otras comunidades autónomas y en el Gobierno del Estado, para conseguir entre todas y todos este legítimo objetivo del reconocimiento de Palestina por parte de nuestro país. A pesar de las dificultades e incluso de las puertas cerradas que nos hemos ido encontrando, desde la campaña no cejaremos en el esfuerzo de apoyar cuantas iniciativas sean necesarias para lograr nuestro objetivo, que mostraría la mayor coherencia con nuestros valores democráticos y de ciudadanía. Gracias de nuevo por la oportunidad de presentar la campaña en este espacio y seguimos trabajando por Palestina. Bueno, si me escuchan, ¿sí? Sí, pero bueno, perfecto. Disculpes, son los problemas de las videoconferencias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a la Corte de Aragón y a la plataforma de España, de esta campaña europea internacional que hemos lanzado el 29 de junio del 2021, el año pasado, en Bruselas, con el apoyo y con un fuerte compromiso y coordinación de la Red Europea Solidar y de los sindicatos europeos. Como ya ha adelantado Cristina, esta campaña tiene un fuerte apoyo tanto de las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, las diásporas, tanto palestina como también redes de judíos progresistas que están a contra de la política del gobierno de Israel y apoyan de manera muy comprometida la constitución y el reconocimiento del Estado de Palestina, y también de los sindicatos, de todas las redes sindicales, tanto europeas como a nivel internacional. Esta campaña es una misión, tiene que ser una misión posible, no una misión imposible, sino que tiene que ser una misión posible. Ya lo han dicho, lo ha explicado todo a nivel histórico y con muchísimo corazón en la mano el embajador de Palestina en España, y también Cristina ha presentado lo que es el sentido de la campaña. Pero nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando en apoyo a los derechos del pueblo palestino, y lo que nos ha motivado a lanzar una campaña a nivel europeo, a nivel internacional para el reconocimiento del Estado de Palestina, no es porque pensamos que sea el acto final para construir la paz justa
entre el pueblo de Palestina y Israel, sino porque esto tiene que ser el punto de partida. Si no hay el reconocimiento del Estado de Palestina, no se puede hablar de paz, no se puede hablar de respeto del derecho internacional, y esto tiene una repercusión, tiene una caída directa sobre todo lo que es la estabilidad de la región del Oriente Próximo, y sobre todo tiene un impacto en la política internacional y también en la seguridad a nivel global. Todos sabemos que a nivel geopolítico, cuanto sea fundamental el equilibrio o la resolución de los conflictos y la construcción de convivencia, de paz en la región del Mediterráneo y todo el Oriente Próximo. Y no conseguir el respeto del derecho internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas y de los acuerdos que se han firmado, bueno, esto tiene, como decía, tiene un impacto impresionante y sin perspectivas de seguridad para todos hoy y en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad civil, porque los estados y las instituciones hemos visto que no tienen capacidad para enfrentar y buscar y encontrar la solución, ¿no?, al reconocimiento de los dos estados, pese a que en todos los summits, en todos los eventos internacionales, en todas las declaraciones, nuestros gobiernos y los representantes de los estados repiten que apoyan la solución de los dos estados para los dos pueblos. Hay las declaraciones, pero no hay ningún acto que reconozca el gemelo, como se decía antes, el Estado de Palestina como Estado al lado del Estado de Israel. Y pese, como ya se ha dicho, pese al gran sacrificio que el pueblo palestino está haciendo, reconociendo y aceptando de construir su propio Estado independiente en un espacio físico que no es nada más y nada menos de un 22%, y con una dificultad de continuidad territorial como es la continuidad entre la West Bank y la Franja de Gaza, ¿no? Supuestamente con Jerusalén Oriental como capital del Estado palestino. Y con todo el tema que sigue pendiente de la diáspora o de los refugiados, que como sabemos son más o menos el mismo número de los palestinos que viven adentro de la West Bank o de la Cisjordania. Necesitamos trabajar esta campaña tanto a nivel internacional como europeo, por esto que se ha lanzado la campaña en Bruselas con un fuerte apoyo de europarlamentarios, y con el tema de la pandemia no se ha podido hacer el acto adentro del Parlamento Europeo, pero ya hay un compromiso para hacer el próximo evento de presencia física, de manera que haya una fuerte presencia de autoridades, de parlamentarios, y por lo tanto sea políticamente mucho más impactante, ¿no? Pero necesitamos conjugar el trabajo internacional europeo con la labor a nivel nacional, porque la campaña no es solo una campaña, llamámoslo así, simbólica, sino una campaña que tiene el objetivo claro, que está
que está fijado en el logo de la campaña, o sea, el número 194. Esto es el objetivo, ¿no? Como ya lo dijo bien Cristina, se necesita, el objetivo que tenemos es que nuestros estados reconozcan de derecho pleno, ¿no?, el Estado palestino. Esto lo podemos conseguir si logramos movilizarnos, como están haciendo ustedes ahora en España, ¿no?, generando esta plataforma muy amplia y que va creciendo, y como en otros países europeos, ¿no?, necesitamos que se haga este trabajo de presión, de sensibilización y de incidencia frente a nuestras instituciones. Es un trabajo muy complicado y difícil, y como ya se decía, muchas puertas no logramos abrirlas, porque hay una campaña que se ha armado a nivel internacional, en donde apoyar los derechos de los palestinos es casi como salvar vidas en el Mediterráneo. O sea, hay una criminalización de la solidaridad, hay una criminalización de quien se pone al lado de las víctimas, ¿no? Y dando una vuelta de 360 grados a lo que es el común sentido y a nuestros principios y valores democráticos y al respecto de los derechos humanos universales, ¿no? Y frente a esta campaña mediática contra de la solidaridad con el pueblo palestino, hemos pensado que no tenemos que reaccionar de la misma manera, sino que tenemos que construir una propuesta que sea constructiva y que vaya destruyendo lo que son las amenazas y la prepotencia y la violencia verbal y la violencia física que hay a contra de una propuesta de paz. O sea, la voz de la paz tiene que volver a ser muy fuerte, muy amplia. Tenemos que involucrar a toda nuestra sociedad, tanto a nivel de organizaciones sociales como también a nivel de personas, de ciudadanía, de opinión pública, ¿no? Porque los políticos y las instituciones tienen que comprender que solamente con un acto de coraje, un acto de justicia, se puede dar el paso para construir la paz justa en la región del Oriente Próximo y devolver al pueblo palestino su derecho natural, un derecho reconocido por todas las resoluciones de las Naciones Unidas, pero sobre todo con la Carta Fundamental de las Naciones Unidas del 1945. El compromiso que ha asumido la sociedad civil europea y también los sindicatos europeos frente a este problema es un compromiso que queremos llevarlo adelante hasta lograr este número 194. Bueno, no quiero hacerla más larga. Saludo con mucha satisfacción y mucho orgullo el hecho que en un país como España se ha logrado armar una alianza tan fuerte y con esta intensidad y este compromiso que seguramente lograremos el objetivo, y ojalá España sea uno de los primeros países de esta campaña que pueda darnos el resultado positivo del reconocimiento formal del gobierno de España al pueblo de Palestina. Bueno, que viva Palestina y que todos juntos podemos trabajar para la paz justa y la convivencia de todos los pueblos en el Oriente Próximo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Y ahora van a hablar Teresa Aranguren, periodista experta en el mundo árabe, que apoya al Estado palestino, e Isaías Barreñada Bajo, profesor de Relación
Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora mejor. Uy, ahora muchísimo. Pues lo primero, agradecer a la Junta y a las Cortes de Aragón el haber sido en cierta medida anfitriones de este acto, es muy importante, a Casa Palestina por movilizarse para organizarlo y a todas las organizaciones que están en la plataforma en pro del reconocimiento del Estado palestino, especialmente, lo tengo que decir, las organizaciones sindicales y comisiones obreras, que es en mi caso quien me convocó a este acto. Y creo que es importante que haya instituciones empujando esta campaña. Y sin más, bueno, tampoco me quiero extender mucho, voy a hacer referencia a algunas de las cosas que ha dicho el embajador porque me han parecido muy oportunas. Por ejemplo, recordar que la ocupación no es solo la ocupación del territorio, sino la ocupación de la mente, de la opinión pública occidental, especialmente. Y eso me recuerda que, con respecto a lo que ha ocurrido en Palestina, no basta, todo está muy bien documentado, porque de lo que ocurrió en Palestina desde el siglo XIX hasta ahora, todo está documentado, pero está más eficazmente oculto, tapado, borrado. Y por eso es importante, y ahora hablo desde la perspectiva de una periodista, por lo tanto, alguien que tiene como obligación contar lo que pasa, informar, y para informar hay que informarse previamente. Y en el caso de Palestina, hay que hacer primero una especie de labor de limpia. Hay que limpiar los cerebros de prejuicios, ideas falsas y mentiras redondas. Hay como una especie de telaraña que cubre la realidad. Perdona, es que yo soy un poco torpe con los aparatos. Seguro que tiro algo, hay que quitar esto, ¿no? ¡No! Pues no, lo he hecho mal. Gracias, gracias. Bueno. Ahí. Es como digo, la realidad de Palestina está como velada por una telaraña de medias verdades, de silencios, de ocultamientos y de mentiras redondas. Hay que decirlo así. La gran mentira no es el ocultamiento de lo que ocurrió en el 48, es anterior. Y se ha mencionado de alguna manera en el vídeo, es la gran mentira de la propaganda sionista cuando lanzó el eslogan, con mucho éxito, un eslogan de mediados del 19, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Entonces, desde la perspectiva de la defensa de los derechos de Palestina, esa defensa incluye la defensa de la historia que el sionismo ha intentado borrar, la defensa de la realidad de una Palestina que no se ha inventado ahora, que se remonta a tiempos ancestrales y que tiene una continuidad. En ese sentido, yo mencionaba antes que casi todo está muy bien documentado en Palestina. Por ejemplo, tenemos el listado de las localidades palestinas que fueron destruidas en la operación de limpieza étnica. Y hay que decir operación de limpieza étnica, aunque entonces no se usaba ese término. Es un término que lo tenemos asociado a barbarie posteriormente. Pero lo que ocurrió en Palestina desde diciembre del 47 hasta ya el año 49, durante todo el 48, fue una operación de limpieza étnica. ¿Y por qué fue una operación de limpieza étnica? Porque el sionismo lo necesitaba para tener su Estado. Y por eso es importante los datos y el relato cronológico. En el año 22,
cuando comienza el mandato británico sobre Palestina, comienza formalmente, porque de hecho había comenzado un poco antes, la administración británica hizo un censo de la población de Palestina. En ese momento, años 20, la población de Palestina estaba casi cercana a 1 millón de habitantes, algo menos, y no llegaba al 7%, 6, algo por ciento, era la población de judíos de Palestina. ¿Por qué es importante tener esto en mente? Porque es en esas fechas, cuando comienza el mandato británico, es decir, el dominio colonial sobre Palestina, cuando se elabora desde despachos de Londres y de Europa el drama de Palestina, cuando se empieza a gestar. Y se empieza a gestar porque el ministro de Exteriores británico, Lord Balfour, a muchos os sonará la declaración Balfour, pues manda una carta a un gran líder sionista, el barón Rothschild, asegurándoles la protección y el apoyo de Gran Bretaña en la empresa de crear un hogar nacional, o sea, un Estado judío en Palestina. ¿En qué momento, cómo es posible que una propuesta así, de crear un Estado judío en un territorio donde más del 90% de la población es no judía, podía prosperar? Bien, ahí es lo que podemos analizar, el colonialismo, los intereses coloniales, el caldo de cultivo cultural, la importancia de la Biblia en la cultura occidental, etc. Muchas de esas cosas llevan a que algo que era bastante irracional entonces se acepte como válido. Ese es el arranque del drama de Palestina. Y luego llegamos a la culminación de ese arranque, que fue la operación de limpieza étnica del 48. ¿Por qué es importante recordar esto? No para quedarse en ello. Y yo creo que hay injusticias que a veces uno debe reconocer que no se pueden reparar, son irreparables, porque el daño hecho ya no se puede. Pero al mismo tiempo, sí, eso no quiere decir que deban ser olvidables, descartables o borradas de la historia, que es lo que muchas veces se pretende con el pueblo de Palestina. Es decir, bueno, sí, ya sabemos que teníais razón, pero olvidaros. Bueno, pues no. No, hay que mantener eso. Y esto tiene que ver con algo que, no sé si me equivoco, pero yo tengo bastante claro, que en todo lo que supone reconocimiento de Palestina y el reconocimiento del Estado de Palestina, tiene, además de responder a un derecho claro, a una cuestión de justicia clara, tiene un elemento también de reparación. El pueblo palestino, la causa palestina, necesita reparar un daño atroz y una injusticia atroz cometidas. Reparar no en el sentido de que desaparezca esa injusticia, pero sí de reconocimiento de que se ha cometido. El reconocimiento de que se ha cometido. Yo recuerdo una conversación con un amigo muy querido palestino, que algunos conocéis, por las calles de Belén, creo que era en el año 98. Ya habían sido los acuerdos de Oslo, había regresado gente a Palestina, él entre ellos, y dando un recorrido por las calles de Belén era cuando comenzaban las patrullas de colaboración entre israelíes y autoridad palestina. Y yo le pregunté, ¿y eso cómo funciona? ¿No? Debe ser muy difícil. Y él me dijo, es muy difícil porque yo necesito antes que me pidan perdón. Y yo creo que eso que expresaba este amigo es algo que está presente en el sentimiento de gran parte de la población de Palestina. Hay algo que hay que transmitir cuando se es periodista y se informa de la realidad de Palestina. Y es también lo que tiene de reiterado atropello, del atropello del día a día a la población de Palestina. Ahora hablo de la situación en los territorios ocupados, pero que es una situación de injusticia que se va sumando y va componiendo un sentimiento de abandono de la comunidad internacional con respecto a lo que nos está pasando. A mí muchas veces me han dicho, por favor, cuenta al mundo lo que está pasando, por favor, cuéntalo.
Y yo muchas veces he tenido el sentimiento de, un poco amargo, de decir, lo malo es que muchos ya lo saben, pero no les importa. Eso es el racismo. Y eso es la mirada colonial. Y eso es algo a lo que se ha referido también antes el señor embajador. Estamos ahora muy conmovidos, y está muy bien que estemos conmovidos por lo que está pasando en Ucrania, una violación del derecho internacional, pero es que eso lleva pasando en Palestina de otra forma, yo diría más cruel porque es más continuada y porque no despierta eco internacional, porque no despierta solidaridad internacional como nos ha despertado esto de Ucrania, que hay otros factores para esa solidaridad. En el año 82, durante la invasión israelí de Líbano, porque claro, Rusia ha invadido Ucrania, pero Israel ha invadido varias veces el Líbano. Y la invasión del 82, para quien lo recuerde, fue atroz. Y el cerco de Beirut, que duró meses, y esa fue mi primera cobertura importante de periodismo. O sea, yo entré en el periodismo ahí, en el 82 y durante la invasión israelí de Líbano. Y recuerdo que entonces, en ese Beirut cercado, que bombardeaban todos los días por la tarde, y no sé por qué por la tarde, pero bombardeaban más por la tarde que por la mañana. No sé. Esto es una tontería, esto que acabo de decir, pero es que es el recuerdo que yo tengo de aquello. Tuve la ocasión de conocer, estuvimos en la casa de un pintor palestino, un magnífico pintor palestino, que estaba refugiado de Haifa, Ibrahim Heite. Es relativamente importante este pintor. Estuvimos en su casa, que estaba justo enfrente del cementerio. El cementerio había sido bombardeado, estaban todas las tumbas levantadas. Y él nos enseñó algunos cuadros que tenía de su ciudad, de Haifa. Unos cuadros un poco así de estilo naif, que estaban todas las calles. Y en un momento dado dijo, yo os puedo decir los nombres de todas las familias que vivían en todas estas casas que he pintado aquí, en las calles de Haifa. La memoria de ese pintor es la memoria de un palestino. Y cuando nos despedimos, él me dijo, yo sé que nunca voy a volver a ver mi ciudad, que no voy a recuperar la ciudad de mi infancia, pero me gustaría que mis huesos los enterrasen allí. Esa también es una frase que se la he oído muchas veces a palestinos en diferentes circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué refleja eso? Pues refleja el apego a una tierra que les fue arrebatada de una manera atroz y impune. El reconocimiento del Estado de Palestina es una obligación en el caso, estamos hablando de España, creo que es una obligación del gobierno español y es una obligación de los gobiernos europeos, porque más allá de cuestiones geoestratégicas, Europa es la responsable del drama de Palestina, porque no fueron contradicciones internas de la sociedad palestina lo que provocó aquello. Fue un movimiento europeo, como en el movimiento sionista estrictamente europeo, hay que decirlo siempre, porque los judíos de Oriente, los judíos de Yemen, de Marruecos, y eso, no tuvieron ninguna participación en lo que era el proyecto sionista. Fue de Europa. Por lo tanto, confluyó muy bien con los intereses coloniales de la gran potencia de entonces, que era Gran Bretaña, a la que luego vino la gran potencia heredera de Gran Bretaña, que fue Estados Unidos. Y la responsabilidad moral europea es clarísima, pero luego hay una responsabilidad de tipo político, porque Palestina está ahí al otro lado del Mediterráneo, somos vecinos. Lo que ocurre en ese lado del Mediterráneo termina afectando a Europa. Y el reconocimiento del Estado de Palestina supone, por un lado, una reparación mínima, porque hay mucho más que reparar, de una atroz injusticia histórica en la que Europa es responsable. Básicamente, Europa es responsable. Y supone también una inyección de moral, en cierta medida, para quienes están siendo tan machacados que pueden perder toda esperanza. Y mantener la esperanza de que se puede encontrar una salida no sangrienta a la injusticia que se vive en Palestina
yo diría que es la obligación de todo político responsable. Y desde el punto de vista de las responsabilidades europeas, mantener una salida viable y no violenta a la injusticia cometida en Palestina debería ser una prioridad en los planteamientos de tipo estratégico. Y yo sé que uno de los debates más actuales y que lleva tiempo dentro del ámbito de la sociedad palestina es el de, bueno, ¿cómo va a ser esto de los dos estados? Si es que no es posible, porque Israel lo está haciendo imposible. Israel está minando la solución de los dos estados sobre el terreno. Está comiéndose el terreno del futuro Estado palestino, a base de la creación de colonias, nuevas colonias, es decir, el robo constante de la tierra. Y eso ha suscitado una especie de, mira, echar la vista atrás. Antes ha mencionado el embajador el reconocimiento por parte de la OLP, que fue en los años 80, de todas las resoluciones de la ONU que implicaba el reconocimiento de la existencia del Estado de Israel, el reconocimiento, fue una postura valiente y fue una postura muy generosa en ese sentido. Y fue sobre todo una postura responsable con respecto a su pueblo. Porque, ¿qué es lo que yo recuerdo? En el año 82 en Beirut se empezó a gestar ese reconocimiento. Y los palestinos que estaban ahí ya lo hablaban. Y recuerdo un optimismo que había. Dice, porque así va a ser posible. Vamos a tener un Estado. Vamos a poder volver. Porque esto es factible. Lo otro, la recuperación de la Palestina histórica, no lo vemos factible. Y tenían toda la razón. Bien, ese sentido pragmático es muy importante porque representa que te importa la vida de la gente de tu pueblo. De tu pueblo digo en el sentido amplio. Y, sin embargo, eso es lo que ha intentado destruir y está destruyendo Israel, porque no necesita salidas negociadas mientras pueda imponer la fuerza y no pase nada, mientras impunemente pueda conseguir todo por la fuerza. ¿Por qué va a necesitar Israel negociar nada? Y ahí es donde entramos en el gran riesgo que supone acabar con las esperanzas y con las perspectivas de una salida no sangrienta al drama de Palestina. Y por eso la solución de los dos estados, en mi opinión, creo que debemos defenderla, siendo conscientes de qué difícil es ya ahora mismo ponerla en práctica. Pero lo que hay que preguntarse, cuando piensa uno, bueno, pues entonces volvamos al planteamiento inicial, reclamemos toda Palestina, volvamos a la solución de un solo Estado democrático que no discrimine que teóricamente es lo más democrático y es lo mejor. Y para mí la pregunta que hay que hacerse entonces ¿es factible? ¿Ahora es factible? ¿O es aún más imposible que la otra? No digo que la solución de los dos estados la tengamos ahí pero evidentemente si comparamos en el desequilibrio de fuerzas que hay en el mundo, la potencia de Israel, la impunidad de Israel, etcétera, porque ¿qué es lo que supondría la otra solución? Sería muy importante, pero acabaría con el Estado judío, por pura demografía. Es decir, acabaría con ese proyecto, con el sionismo, de un Estado solo para los judíos, o básicamente para los judíos, porque la demografía lo terminaría. Y eso estamos en condiciones de que Israel, Estados Unidos... Yo creo que entrar en esa perspectiva de hay que mantener la cabeza fría, cuanto más maltratado por la historia estás, cuanto más débil frente al poderoso eres, tienes que recurrir no solo a aquello que es de justicia, sino a aquello que es de justicia factible. No perder la perspectiva del realismo o la perspectiva del pragmatismo, si se quiere, que no queda muy heroico, pero yo estoy convencida de que es más, representa la responsabilidad de
los políticos que quieren lo mejor para la gente cuyas vidas dependen en cierta medida de sus decisiones. Por eso, el reconocimiento del Estado de Palestina es un primer paso para empezar a cambiar el modo en el que Israel sigue presentándose ante el mundo. No va a cambiar la vida de la gente en Palestina. La ocupación va a ser igual de brutal. Y del mismo modo que asesinaron anteayer a Shirin Abu Akleh, pues seguirán asesinando periodistas y campesinos y seguirán ocurriendo abusos atroces cada día en total impunidad. Pero desde la parte palestina habrá un foro que te permite llevar la voz, por ejemplo, al Tribunal Penal Internacional, más fácilmente. Y eso es importante. No te va a cambiar inmediatamente, sabemos cómo está el equilibrio de fuerzas en el mundo, pero es un paso más y Palestina tiene una larga historia por detrás que hay que reivindicar y recordar y no dejar que la borren, y tiene mucho recorrido por delante en la recuperación de su historia, su presente y su futuro. Y ahí es donde el reconocimiento del Estado palestino es un paso, a mi entender, necesario, no suficiente, pero imprescindible en este momento. Y sobre todo es una obligación de los gobiernos europeos. Lo dejo ahí. Bien, pues buenos días. Me sumo a los agradecimientos que ya ha hecho Teresa, a los presentes, a los organizadores y también pues eso, quiero expresar mi satisfacción de que se haya puesto en marcha una plataforma por el reconocimiento del Estado palestino en España, ¿no? Bueno, yo creo que España, al igual que casi 50 países más, sobre todo la Unión Europea y de algunos países de América del Norte, está ante una disyuntiva. O reconoce a Palestina o sigue siendo cómplice. Esa es la cuestión. O reconoce al Estado palestino o tiene que asumir que es corresponsable de lo que está ocurriendo día a día, ¿no? El no reconocimiento internacional del Estado de Palestina hoy es una forma de complicidad con la ocupación, con las anexiones, con la Nakba continua, con el apartheid. Pero yo voy a partir del caso concreto español, ¿no? Porque a veces nos quedamos pues, en enunciados que son generales, que se podrían aplicar quizás a muchos otros países de Europa. ¿Qué podemos hacer desde aquí, desde el Estado español? Miren, en noviembre del año 2015, poco antes de las elecciones legislativas de diciembre del año 2015, el entonces secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, declaraba: reconoceremos al Estado palestino cuando sea presidente del gobierno. 2015. Se trataba solo de una promesa electoral gratuita, efectista, para ganarse unos cuantos votos de más. Pues pronto hará 4 años, recordemos a partir de junio del 2018, que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y todavía no se ha dado el paso. No tomó la decisión durante su primer gobierno ni en el segundo de coalición. La pregunta es, ¿ha cambiado de parecer? ¿Considera que ya no es necesario, que no es factible? ¿Ha sufrido, digamos, una imposición, digamos, de pragmatismo, ¿no? Una vez que ha llegado a la Moncloa? Bueno, vamos a dejar eso quizás para el debate, pero en todo caso yo creo que no puede terminar la legislatura sin haber dado el paso del reconocimiento del Estado de Palestina, ¿no? Partamos un poco de la situación. La situación de Palestina y que sufre el pueblo palestino es un cúmulo de anomalías y también en lo que se refiere al Estado, ¿no? Estamos
en un sistema internacional de final del siglo XX, principio del siglo XXI, que se caracteriza por la estatalidad. Cualquier territorio del planeta está integrado en un Estado. Pero también hay situaciones anómalas, ¿no? Hay población que vive sin Estado, hay población que vive fuera del Estado, pero en todos los casos, desde el punto de vista jurídico, son anomalías que la propia comunidad internacional pretende, digamos, evitar, erradicar, superar. La figura mismamente de la apátrida, ¿no? Es un caso excepcional. Es un caso excepcional. Por otro lado, en el ordenamiento político convencional, ¿qué es un gobierno? Pues el gobierno es el representante, pues, de un Estado y de su población, ¿no? Y aquí nos encontramos con una nueva anomalía aplicada al caso de Palestina. Tenemos desde hace 18 años una autoridad que en la práctica funciona como un gobierno para la población palestina, con competencias muy limitadas, obviamente sin soberanía, y sin embargo no hay Estado. Ese binomio gobierno-Estado nos encontramos que en el caso palestino, pues como que no se aplica. Es decir, ¿cómo que es eso de que hay un gobierno y no hay un Estado? Es una anomalía. Y consentir ese tipo de anomalías yo creo que es el meollo de la cuestión. Es decir, no podemos ser cómplices de situaciones grises que permiten, pues, la vulneración de derechos fundamentales, la anexión, el apartheid, como he venido diciendo, ¿no? La Convención de Montevideo de 1935 sobre derechos y deberes de los Estados establece los atributos que tiene un Estado. Un Estado es una entidad política que se caracteriza por disponer de un territorio definido, de una población permanente, pero sobre todo de tener soberanía. Soberanía. ¿Y soberanía qué es? Capacidad de autoridad, potestad para establecer normas, hacerlas efectivas. Y el cuarto atributo de la Convención de Montevideo dice que además los Estados se caracterizan por ser reconocidos por los demás Estados. No por los organismos internacionales, por los demás Estados. Y eso es un llamamiento precisamente al objetivo de esta campaña. Nuestro objetivo es que nuestro Estado reconozca al Estado palestino como un igual, con sus responsabilidades, con sus derechos, porque reconoce su legitimidad. Yo creo que hay distintas razones para que España reconozca el Estado, de una vez, el Estado de Palestina. Algunas son históricas, que tienen que ver con España, otras son de orden jurídico y otras de carácter político. Empecemos por las razones históricas aplicadas al caso de España. España tiene razones históricas propias más que suficientes para haber dado el paso hace ya mucho tiempo. Quizás no sepáis que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene presencia consular en Palestina desde el tiempo de los otomanos. Desde el año 1853 España tiene un consulado en Jerusalén y nunca cerró sus puertas. Durante la Primera Guerra Mundial fue el único consulado abierto, de hecho se le puso el nombre de Consulado Universal, en representación de todos los países europeos. Representaba el conjunto de los países europeos durante la Primera Guerra Mundial, dado que España no participó en la contienda y el Imperio Otomano era una de las partes. España, como Estado, tiene propiedades en Palestina. Tiene una institución que se llama la Obra Pía de los Santos Lugares, que hace del Estado español propietario de edificios, tierras,
monasterios, iglesias, y eso desde la Edad Media. Y España ha garantizado que esos bienes no pasen a manos del Estado de Israel. Ha protegido esos bienes hasta que se resuelva la cuestión de Palestina. España desarrolló una postura respecto a lo que ocurría en Palestina muy propia y particular desde los años 60, en el momento en que España entra en Naciones Unidas en 1955, hasta el día de hoy. Una posición relativamente estable, independientemente del régimen político, independientemente del partido que estuviera en el gobierno. Si uno ve el comportamiento de España en Naciones Unidas, apoyando pues, las distintas resoluciones respecto a la cuestión palestina, hay un viejo compromiso en las organizaciones internacionales por parte de España en cuanto a los derechos del pueblo palestino. España fue uno de los primeros países de Europa que recibió al presidente Arafat cuando era el líder de un movimiento de liberación nacional que para muchos era considerado una organización armada, no legítima y terrorista, en tiempos del presidente Suárez, ¿no? Fue el primer país en Europa occidental que permitió la apertura de una oficina de representación de la OLP antes de que tuviera rango diplomático. Por lo tanto, hay una vieja tradición de compromiso desde antes del periodo democrático y desde después de la Constitución. Cuando España establece sus relaciones con Israel, hace una cuestión totalmente atípica y es que adjunta una declaración diciendo que el reconocimiento del Estado de Israel no significa ningún cambio en la política de España respecto al mundo árabe, a los países árabes, incluyendo la cuestión de Palestina. Como veis, hay un cúmulo de prácticas, de posicionamientos que debería ser la base y la justificación también para una posición coherente y atrevida. España apoyó el inicio de las negociaciones políticas en la Conferencia de Madrid en 1991, acompañó las negociaciones bilaterales y multilaterales, estuvo dando apoyo financiero, pero también político, al proceso de Oslo, participó con el Cuarteto de Madrid también en distintas iniciativas para reencarrilar las negociaciones cuando éstas colapsaron después de Camp David II. España fue uno de los primeros países que estableció acuerdos diplomáticos de alto nivel con la autoridad palestina, incluso antes de que ésta se estableciera. Incluso antes de que ésta se estableciera en mayo del 94, España ya había firmado un acuerdo de colaboración con la autoridad palestina. España fue un importante donante de ayuda financiera, técnica, de manera bilateral, de manera multilateral, a través de organismos de Naciones Unidas, a través de la Unión Europea, pero también a través de la sociedad civil española. España ha sido un importante donante de ayuda también a la UNRWA. Los palestinos, junto con los saharauis, son los principales, o han sido durante mucho tiempo, los principales receptores de cooperación española per cápita a nivel mundial. A nivel mundial, en cuanto a cooperación española. Además, en España hay una opinión pública favorable, que atraviesa todo el arco político, mayoritariamente favorable a los derechos y a las demandas del pueblo palestino. El Parlamento ha tenido un intergrupo por Palestina durante mucho tiempo, integrado por partidos de todo el arco parlamentario, ¿no? Además, España, el Estado español, ha ayudado a mantener la representación diplomática de Palestina durante mucho tiempo con recursos económicos, ¿no? Es decir, hay razones históricas más que suficientes para que España haya tomado de forma autónoma, independiente, pero sobre todo coherente, ¿no?, con lo que ha venido haciendo respecto al reconocimiento. Y la pregunta, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿No? Volveré sobre ello más adelante. Segundo punto, hay razones
jurídicas para el reconocimiento. Los palestinos tienen derecho a un Estado propio. De hecho, formalmente los palestinos tienen un Estado. El 15 de noviembre de 1988, el Consejo Nacional Palestino, reunido en Argel, adoptó la Declaración de Independencia del Estado de Palestina. Es cierto que fue una declaración que luego se tradujo de forma limitada, porque ninguno de los atributos convencionales de un Estado, que ya he citado antes, según la Convención de Montevideo, se podían aplicar, pero supuso ir consolidando poco a poco estructuras de gestión política, de representación y, sobre todo, inició un proceso de reconocimiento bilateral por parte de muchos otros Estados. Una cuestión que se nos olvida. Israel puso como condición para venir a la Conferencia de Madrid de 1991 que los palestinos congelaran la estatalidad. Y la Organización para la Liberación de Palestina, confiada en que el proceso iba a dar algún resultado, congeló la estatalidad, pero no renunció obviamente a ella en el 91. Después del colapso del proceso de Oslo, a partir del 2010 los palestinos han reactivado la estatalidad como medio de autodefensa legítima y como decisión política y pacífica, además, en su proceso de construcción estatal. La estatalidad, de hecho, es un derecho reconocido que forma parte de lo que en Naciones Unidas se han llamado los derechos inalienables del pueblo de Palestina. En la resolución 3236 de noviembre de 1974, hace ya tiempo, 74, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que los derechos inalienables del pueblo palestino eran fundamentalmente tres. Primero, el derecho a la libre determinación sin injerencia del exterior. Son los palestinos los protagonistas, son ellos los que tienen derecho a decidir. Libre determinación sin injerencia externa. Segundo derecho inalienable, el derecho a la independencia y soberanía nacional. Los palestinos tienen derecho a dotarse de un Estado. 3. El derecho de los palestinos a regresar a sus hogares y propiedades de los que habían sido desalojados y desarraigados. Y esto plantea una cuestión también muy importante que ya señalaba Teresa. El reconocimiento de un Estado palestino, soberano, viable, independiente, no es la solución, es parte de la solución. Porque hay 5,5 millones o más de palestinos que son refugiados y que tienen derecho a una solución justa que pasa por el derecho a regresar a sus hogares y recuperar sus propiedades. Además, la Asamblea General de Naciones Unidas dejó claro en 1974, ¿no?, que la consecución de los derechos inalienables del pueblo palestino era indispensable para la solución de la llamada cuestión palestina. Es decir, la estatalidad es indisociable de la resolución de la cuestión palestina o del llamado conflicto palestino. No se puede pretender una solución sin pasar por el Estado, aunque el Estado no lo resuelve todo. Es parte de la solución. Apoyar, por lo tanto, la realización del Estado palestino, de la soberanía efectiva, es una contribución a una paz justa. Y eso es lo que tenemos, yo creo, que entender y hacer que entiendan nuestros responsables políticos, ¿no? Sin autodeterminación, además, no se puede materializar ningún tipo de desarrollo real. Uno de los argumentos precisamente de muchos países europeos y de España, entre otros, es nosotros somos muy amigos de los palestinos, les damos un montón de ayuda, contribuimos a que no vivan con el agua al cuello. Cooperación sí, pero cooperación despolitizada no, porque entonces deja de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema.
Volvamos a otro referente legal. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1986, resolución 41/128. Estamos hablando de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos al Desarrollo. ¿Qué dice en su artículo 1 y su artículo 2? Es decir, piedra fundamental para cualquier estrategia de desarrollo. Es que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable. Artículo 2. El derecho humano al desarrollo implica la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación. No hay desarrollo sin libre determinación. Por lo tanto, se puede llenar a Palestina de ayuda, que al final a los europeos les cuesta poco. Eso no significa satisfacer un derecho fundamental e inalienable, que es el derecho a un desarrollo con justicia, un desarrollo autocentrado, un desarrollo con libre determinación. Y una cuestión muy importante que también se ha señalado en algún momento en las intervenciones anteriores es que la comunidad internacional tiene obligaciones. Obligaciones. No puede mirar para otro lado. De hecho, muchas resoluciones en Naciones Unidas, el propio dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro, del 2004, terminan diciendo una frase estándar, y es que los estados, los demás estados, no pueden contribuir a la perpetuación de situaciones injustas. Tienen que actuar. ¿Y eso cómo lo hacen? Bilateralmente y a través de su política exterior en órganos multilaterales. Por lo tanto, hay continuamente un llamado a los estados, a los actores, ¿no?, para que no recurran a lo sencillo, que es cuando la Unión Europea tenga una decisión colectiva, pues nosotros nos sumaremos. No, los estados tienen la obligación de actuar en el campo a través de los medios en los que tienen competencias. Por lo tanto, hay una obligación del Estado, aquí hay una obligación del Estado español, de ser coherente, de aplicar lo que dice el derecho internacional, las normas, las resoluciones que ha votado y que han sido aprobadas. Una tercera razón, además de la histórica y de la jurídica, es la política. La estatalidad es un paso imprescindible en la resolución de la cuestión palestina o del llamado conflicto israelo-palestino, ¿no? Hoy, este híbrido que tenemos en Palestina, que es un casi Estado, ¿no?, porque es un Estado pero que no tiene soberanía efectiva, que tiene muchas limitaciones en materia de competencias, de control del territorio, etcétera, que además es extremadamente dependiente. Las autoridades palestinas están atadas de manos en muchas decisiones porque son dependientes. Dependientes de la ayuda, dependientes de compromisos a los que se han embarcado, etc. Esta situación es una anomalía que encubre la posibilidad de vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos y, por lo tanto, acabar con esa anomalía, convertir el Estado palestino en un actor soberano, independiente. Es una forma también de garantizar una serie de elementos que son fundamentales. Reconocer o el reconocimiento del Estado supone permitir que los palestinos se doten de un instrumento político, jurídico, legal, legítimo, al igual que los otros actores en el concierto de las naciones. Es dar capacidad a los propios palestinos para hacer valer sus derechos, ¿no? Además, disponer de un Estado soberano contribuye a la vía política de la resolución de la cuestión palestina. Recordemos que los Estados, y así lo dice la Declaración de 1988, los Estados se comprometen a resolver sus disputas y diferencias de forma política y negociada. Lo dice la Declaración de 1988 de independencia del Estado palestino. El Estado palestino se compromete a resolver sus disputas, diferencias, por la vía política y negociada. Pero cuando no tienes Estado, ¿qué instrumento te queda?
Cuando eres solo un movimiento de liberación nacional, ¿qué instrumento tienes? Pues tienes un instrumento. La resolución 3070 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el derecho de los pueblos colonizados y sometidos a dominación a utilizar todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada, para defender sus derechos legítimos. Por lo tanto, si se le cierra la puerta al Estado, ¿qué queda? ¿Qué queda? La resistencia, legítima y legal. Por lo tanto, los Estados que rápidamente condenan a quienes lanzan proyectiles desde Gaza y reivindican el derecho a la autodefensa de los israelíes, ¿no? Y al mismo tiempo impiden que el Estado palestino sea soberano, están en una plena contradicción. En una plena contradicción. Además, disponer de un Estado soberano, eficaz, contribuye a fortalecer el Estado de Derecho. El reconocimiento del Estado de Palestina supone dar garantías internacionales para el respeto de las reglas, de los derechos, entre el Estado y su población, entre el Estado y los demás Estados, y sobre todo da instrumentos para contener la política de ocupación, el apartheid, las anexiones y los demás hechos que todos conocemos, ¿no? La pregunta que nos quede es ¿por qué entonces España no da el paso? ¿Por qué España no da el paso? Es una contradicción, porque España ha invertido esfuerzo político, diplomático, financiero, para construir un Estado. Lleva 28 años dando cooperación, haciendo state building, ¿no? Construcción del Estado. Y una vez que el Estado está ahí, no lo reconoce. Una contradicción evidente, ¿no? Por otro lado, España condena la ocupación, pero en la práctica no hace gran cosa para acabar con ellas, ¿no? En la práctica, ese bloqueo lo que hace es mantener, consentir, ¿no?, una situación de excepción. Hay una corresponsabilidad por parte de un país como España en lo que está pasando. ¿Qué argumentos utilizan o han utilizado los distintos gobiernos españoles, el anterior y el actual? Primero, es más constructivo esperar una posición conjunta de los miembros de la Unión Europea para reconocer el Estado palestino. Es una falacia. Primero, porque no le corresponde a la Unión Europea reconocer a los Estados. El reconocimiento es bilateral de los Estados. Segundo, un número importante de miembros de la Unión Europea han reconocido el Estado palestino. Algunos en 1988 o en los años posteriores entraron en la Unión Europea ya reconociendo al Estado palestino. Otros en los últimos años. Suecia no ha esperado que la Unión Europea construya un consenso. Y luego sabemos perfectamente que utilizar ese argumento es una forma eufemística de decir, esperen sentados. ¿Por qué? Porque, digamos, construir consenso en materia de política exterior en Europa es una tarea imposible. Sabemos perfectamente que entre los 27 no hay posiciones comunes. Por lo tanto, si uno se escuda, bueno, cuando haya consenso, seremos los primeros en reconocer al Estado palestino. Que no. Es que no tiene nada que ver. Eso es exclusivamente una pantalla, ¿no? Una pantalla que creo que tenemos que contribuir a echar abajo. Segundo argumento que utiliza generalmente, o han utilizado los distintos gobiernos españoles es, bueno, en la práctica los palestinos saben que estamos con ellos y esto no cambiaría sustancialmente nada. Seguiremos recibiendo a las autoridades palestinas, seguiremos dándole cobertura o apoyo diplomático en Naciones Unidas, saben que tienen a unos amigos, etcétera, en España. Esto no cambiaría nada. Sí cambiaría. Porque contribuiría a que el número de países que esperan o que no han reconocido, a lo mejor cambie. Contribuiría a que la Unión Europea se fuera escorando un poquito más. Sería un mensaje fuerte ante otros
especialmente empezando con Israel. Y sobre todo, cambiaría algo fundamental, y es que daría un poco de coherencia a la política exterior española. Un poquito de coherencia. Un diplomático español me decía que la diplomacia era el arte precisamente de gestionar la incoherencia. Bueno, pues me parece muy cínico, ¿no? Muy cínico, pero precisamente es lo que no podemos permitir en estos casos, porque hay violaciones, está la imagen de la periodista palestina recientemente asesinada, que muestran cómo eso tiene costes. Esa incoherencia tiene costes, ¿no? Recordemos el caso de nuestra amiga Juani Ruiz, ¿no? Meses detenida, ciudadana española y palestina, ¿no? Que el gobierno español ha consentido que sea encarcelada por un régimen ocupante que además ha violado claramente la Cuarta Convención de Ginebra porque ha llevado a una persona detenida a territorio israelí, cosa que no se puede hacer en situaciones de ocupación. Y España ha encajado eso, lo ha encajado, ¿eh? Por lo tanto, sí que cambian las cosas. Coherencia, un poco de coherencia. La verdadera razón, y aquí a lo mejor hay un poco de especulación, ¿la verdadera razón cuál es? Yo creo que hay dos elementos. Uno es que en este país las autoridades se paralizan en el momento en que se les apunta con el dedo desde Israel y se les dice cualquier crítica a Israel es antisemitismo. Y ese es un discurso que tenemos que deconstruir entre todos. Criticar a Israel no tiene nada que ver con hacer críticas al judaísmo. Criticar a Israel es criticar al colonialismo. Punto. Por lo tanto, acabar con esa asimilación entre el antisionismo es una forma de antisemitismo. Segunda cuestión. España no tiene intereses duros, importantes, en materia económica, en materia migratoria o de seguridad con Israel. ¿Por qué Israel tiene tanta influencia? Pegasus. Y ahí lo dejo. Para terminar, el no reconocimiento creo que contribuye a mantener una situación anómala y es una forma de complicidad pasiva y muchas veces activa con la ocupación, con la anexión, con el apartheid. La anomalía que se vive en Palestina, una ocupación de larga duración, única, anexiones diarias, violaciones de derechos humanos sistemáticas, apartheid, no puede perpetuarse por la inacción de la comunidad internacional, empezando por los Estados, y esto implica también a España. Reconocer el Estado palestino es un pequeño paso, es un requisito necesario, pero no es la solución al conflicto. Quedan los refugiados y queda el apartheid institucional dentro de Israel con la población palestina del 48. Mantener una anomalía y un espacio de excepción no contribuye a acabar con la ocupación ni contribuye a una paz justa. Por todo ello, España debe dar el paso y reconocer una vez al Estado de Palestina. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. A continuación, vamos a ver un vídeo con un mensaje de los representantes de algunas de las entidades que forman parte de la plataforma. España debe reconocer al Estado de Palestina y acabar con la asimetría entre israelíes y palestinos. Debe de intensificar los esfuerzos en el seno de la Unión Europea para una solución que garantice la coexistencia de dos Estados. El no reconocimiento del Estado palestino es uno de los principales obstáculos para superar la situación. Ya es hora de reconocer a Palestina como un Estado soberano y autónomo. Esta es la única solución factible para poner fin a todas las formas de violencia y discriminación y con la oportunidad de abrir una nueva etapa histórica para la paz.
pedimos la colaboración de los diputados del Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales para impulsar el reconocimiento del Estado de Palestina. Ya es hora de reconocer a Palestina como un Estado soberano y autónomo. Trabajemos juntos para construir una paz para los pueblos de Palestina y de Israel. في صوت هنا شغال؟ تفضل. Gigi. Ahora damos la palabra para finalizar el acto a nuestro hermano Ahmad Maruf, secretario de Al-Fatah en España. Hola, buenos días a todos. Sé que están muy cansados, no es una intervención, simplemente varias observaciones. Valoro mucho el trabajo realizado por la plataforma y es orgullo para nosotros como palestinos ese trabajo. Pero hay una cosa que ha mencionado nuestro embajador y es muy importante y yo la valoro como un retroceso a nivel estatal español. La declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores el día de ayer o antes de ayer, el día 11, cuando asesinaron a Shirin, no fue nombrada como Palestina, no fue nombrado el territorio como palestino y fue nombrada como fusilamiento, no asesinato. Y eso para mí es un retroceso y ustedes como sugerencia en la plataforma, ya la primera tarea es una sugerencia, mandar al Ministerio de Asuntos Exteriores una queja, una condena de esa declaración. La segunda observación de Teresa es antes de la creación del Estado de Israel, sí estamos de acuerdo, pero hay un dato muy importante y es la división de Sykes-Picot. Eso fue clave, la división de Siria y la creación de estados alrededor de Palestina para proteger al embrión o al futuro Estado de Israel. Gracias y buen día. Bueno, con esto concluimos nuestro acto. Solamente quiero reiterar nuestro agradecimiento como palestinos, como la comunidad palestina en Aragón y en toda España, a todos los colectivos que están apoyando esta plataforma y solamente deciros que nuestro trabajo será como para nuestro pueblo en Palestina como la luz al final del túnel. Por favor, seguir trabajando por Palestina, no os olvidéis de Palestina, hay que mencionar Palestina siempre. Estamos en un momento muy oscuro el que está pasando Palestina y por eso es más que nunca importante vuestro apoyo. Muchísimas gracias para todos. Y claro, aquí agradezco a nuestra hermana Fátima, nuestra presidenta de la comunidad palestina en las Canarias. Es nuestra presidenta de la comunidad palestina en las Canarias, ha querido participar con nosotros, también es miembro de la plataforma con este buenísimo dibujo. Muchísimas gracias por todo.